Está avisando a mis seguidores. Vamos dándole a todos la bienvenida y vamos saludando mientras tanto en este webinar, algo distinto a lo que habíamos expuesto otras veces. Así es que, ¿cómo estás, Ronald? ¿Cómo está Felipe? ¿Cómo están? Hola, hola Mirla, hola Felipe, buenas noches, espero que estén bien. Bueno, estamos en una nueva instancia, hoy día jueves, en un nuevo webinar de parte de la Corporación Socioeducación Chile y tenemos en este caso a un invitado muy especial, conocido de mi parte, bastante conocido en realidad. Bueno, les doy a conocer que Felipe es mi hermano y nos va a hablar, le damos la bienvenida a Felipe. Entonces, hola Felipe. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, aquí me presento también para el en vivo. Eh, Saludamos a las personas que se están uniendo para que puedan escuchar este conversatorio, ¿cierto? Respecto de lo que es la disciplina del Qigong, para informar y para que aprendamos en conjunto. Pueden mandar preguntas si quieren saber algo, además de lo que se conversa. Y eso, muy agradecido por la instancia, así que doy el pase de nuevo para que podamos continuar. Bueno, yo creo que en realidad la idea es como que tú nos vayas contando, ¿cierto? Desde el principio. Eh, la gran duda es de dónde viene esta técnica, cuál es el origen. No sé si nos puedes compartir un poco de los antecedentes que tiene, históricos, y también cómo se viene a desarrollar a nuestro país. Ujú. Bueno, el Qigong es una disciplina, su nombre claramente no parece muy común al vocablo español, ¿cierto? Viene de la medicina tradicional china. Eh, Viene directamente desde China, ¿cierto? Tiene registros escritos que datan de 4.000 años de antigüedad, sobre las distintas formas que se practican, ¿cierto?, en el Qigong terapéutico. Y el antecedente más antiguo, más remoto, ¿cierto?, que es como ya en términos como de una historia, un relato, ¿cierto?, es el gran maestro Tamo, que tiene algunos ejercicios, un ejercicio muy particular, que son las 108, perdón, las 108, el ejercicio que se llama el Buda de la felicidad. Eh, Dije 108 porque es un ejercicio que si uno lo hace 108 veces al día, dicen los chinos, puede otorgar la vida eterna. Siempre ellos hablando en esa retórica que tiene que ver un poco que simboliza un poco el trabajo interno de lo que genera las cosas, o siempre es un quehacer un poco filosófico. Entonces, ese movimiento de Tamo tiene 10.000 años de antigüedad, y la práctica de Qigong, así como de una forma concreta, regular, social, tiene eh, por lo menos 4.000 años, como les decía. Entonces, eh, son prácticas antiguas, vienen de ciertas escuelas de las artes marciales, ¿cierto? Hay distintas escuelas de las que proviene la técnica del Qigong terapéutico, pero principalmente la que ha llegado a Chile tiene que ver un poco más con la escuela médica del Qigong, ya porque hay una escuela marcial, ¿cierto? Hay una escuela budista, hay una escuela confuciana, que tiene que ver con Confucio, ¿cierto? Siempre, eh, o sea, el método confucianista siempre entró en todas las prácticas que existían en China. Entonces hay varias prácticas asociadas al uso del Qigong, pero principalmente la que ha llegado a Chile, la que se utiliza y la que estamos adaptando ya a un modo más occidental, es el Qigong más médico. Perfecto. Ahora que ya conocemos un poco más, ¿cierto?, del origen, de dónde surge esta técnica, este Qigong. Bueno, dentro del título también de nuestro webinar nos dice que es una técnica. ¿Cómo podrías, Felipe, contarnos un poco de cómo se utiliza el Qigong como terapia? ¿Ya? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la desarrollas tú como instructor de esta técnica?
Cuéntanos un poco de eso, por favor. Ujú. Bueno, saludando también a las personas que se van uniendo a la transmisión, a Andrés, un compañero del Muay Thai, la Cala, gente de distintos lugares, una amiga de Santiago, gente de acá de Chillán. Gracias por unirse. Bueno, en la práctica cotidiana, yo he ido utilizando esta herramienta principalmente en el trabajo con personas mayores. Ya me enfoco bastante en el trabajo de salud preventiva. Entonces, ¿cómo utilizamos esta técnica? Principalmente trabajando desde la base que tiene que ver muy cercanamente al tema marcial, que es generar un arraigo postural. Y hay una filosofía básica que se utiliza de los tres tesoros, ¿ya? Que el Sanmen, ¿cierto? Perdón, los tres tesoros que habla el primer tesoro sería como la estructura del cuerpo, el yin, la estructura, ¿cierto? El chi y el chen. Esa triada que en el fondo es el movimiento, la estructura, la esencia, el chi que es la respiración, que es también eh, la, el movimiento interno del cuerpo de esa energía invisible, ¿cierto? Y se armoniza con el chen que viene a ser la mente. Entonces, pues generar un movimiento que está en armonía con una respiración y se intencionan estos movimientos claramente con la práctica, o sea, no es que vamos a empezar a practicar Qigong y al primer día, ¿cierto? Ya vamos a poder congeniar estos elementos, es algo que se basa en la práctica. Entonces, eh, cuando se enseña, cuando se practica, o cuando lo he trabajado principalmente con personas mayores, primero nos enfocamos en hacer bien la forma, ¿cierto? Luego agregar la respiración, y luego motivar, ¿cierto? El poder intencionar, movilizar el chi, y eso ya tiene múltiples trabajos, múltiples beneficios, dependiendo, ¿cierto? De qué es lo que se busque. Porque esto es como muy amplio, en realidad, si uno puede verle beneficios por muchas partes, pero el tema es, uno como terapeuta o como persona gestora, ¿cierto?, del uso de esta práctica, tiene que tomar la decisión de para qué lo va a utilizar. Y ahí también va cómo la persona que imparte esto incide en para dónde se dirige. Correcto, sí. Mirla, Sí, estaba escuchando justamente lo que implicaba, lo que explicaba Felipe. En el fondo esto tiene como igual, más allá de la técnica física o kinésica, tiene como un trasfondo también místico, que es como lo que suelen tener algunas técnicas orientales. Entonces, mi pregunta ahí estaría, ¿cómo conjuga eso como con otras, quizás como con otros pensamientos, con otras corrientes de pensamiento o inclusive con otras técnicas que también se dedican a esto? No sé si es complementaria a las otras o esta quizás va por una línea distinta. En ese punto, yo siempre soy bien enfático en torno a, a los requerimientos, por decir, que vienen desde mi escuela, ¿cierto? Desde el maestro Luis Pedrero, ¿cierto? Quien me instruyó en esta técnica. Eh, Cuando uno habla de disciplinas ancestrales, ¿cierto? Chinas, ya sea orientales, la medicina oriental tiene una raíz común. Entonces, hay varios aspectos que son similares, pero cuando uno trabaja una disciplina en particular, es muy importante que la persona que trabaja una disciplina en particular maneje a cabalidad la disciplina que está desarrollando, ¿cierto? Antes de poder ir y aprender otra disciplina y poder interrelacionar ciertos esos elementos. Porque el mal uso, por decirlo de cierta forma, de esta disciplina, o la mala combinación, por decir, de estas disciplinas, como adivinando un poco, diciendo, ah, no, es que el prana se parece al chi, entonces vamos a movilizar el prana y con la respiración que movilizo el prana quizás movilizo el chi. eh,
es un poco complejo, por lo menos sé que hay gente que tiene esa usanza, ¿cierto?, de hacer esta relación, pero a mi parecer, y como del enfoque de mi escuela, ¿cierto?, que es la escuela Lohan Chikun, que es la que trabaja el Chikun terapéutico, ¿cierto?, se prefiere tener conocimiento cabal de algo antes de poder hacer una relación. Lo que no quiere decir que no tengan similitudes en cuanto a la raíz, pero que hay que ser muy cuidadoso en mezclar elementos, ¿ya? Y lo digo no solo pretenciosamente, ¿ya? Tiene que ver con situaciones, por ejemplo, que, que me han ocurrido en la práctica. Por ejemplo, yo trabajo con adulto mayor, ¿cierto? Hago clases, la caja lo ando, ¿cierto? Eh, con esta persona me sucedió de repente que llegan personas que practican yoga y yo estoy haciendo un movimiento y me dicen, ¿sabe que en yoga hacemos tal movimiento? ¿Será lo mismo? Y, y pasa que si dentro de mi práctica hacen el movimiento que me están mencionando, que muchas veces son extensiones de espalda, ¿cierto? Que son diferentes porque se hacen de distintas formas, que son diferentes porque no llevan, por ejemplo, en ciertas posiciones, un arraigo a tierra, ¿cierto? No tienen los pies puestos en la tierra cuando se realizan. Es peligroso realizarlo en la posición que estamos en Qigong, que siempre se trabaja o prioritariamente se trabaja de pie. Entonces, por eso a veces como el llegar y relacionar una disciplina con otra suele ser una decisión, en este caso terapéutica, que en particular, en lo personal y guiado también por la visión un poco de la escuela a la que pertenezco, eh, preferimos no realizar mucho. Perdón, estaba muteado. Muteado, Cosas sí. que pasan. Ya, lo siento. Vamos, seguimos. Entonces, como estabas diciendo eso del yoga, por ejemplo, yo practico yoga y efectivamente tiene mucho sentido que muchas de las personas que practicamos y que no somos terapeutas como tú, que no manejamos la disciplina con tal conocimiento, claro, decimos, que yo en yoga lo hago así, ya, o hago así, o hago ciertas posturas. Yo también debo decir que tuve un tiempo practicando Qigong y es distinto y claro, por eso también el valor que tiene la persona, el instructor que está obviamente dando a conocer su conocimiento y trabajando en base a la técnica. Entonces, siento que en ese sentido de las diferentes técnicas que efectivamente vienen de Oriente también, tienen ciertas diferencias. Y quería, en base a esa experiencia que yo tuve practicando Qigong, contigo, que es el mismo Qigong que ejerces tú, eh, ¿cuáles son las principales características o cómo uno debería llevar en sí una buena práctica o cómo podrías tú acompañar a llevar una buena práctica del Qigong que tú enseñas? O cómo deberíamos, como aprendices, por decirlo de alguna manera, tomar las técnicas del Qigong que tú realizas? Esa es mi pregunta. No sé si se entendió, sino para... Sí, se entendió bien. Ya, perfecto. Sí, el criterio en el fondo. Sí, importante eso. Quería saludar también al Nico, gracias por estar presente, Lirioterapia, en la salita donde trabajo, que de hecho aquí estoy en la salita de Lirioterapia en este momento, donde atendemos con acupuntura y hartas terapias. Eh, entonces, ¿cuál es el criterio para trabajar? Esa es la pregunta, ¿cierto? Como Claro, para o qué características deberíamos tener las personas que quisiéramos quizá aprender a trabajar con el Qigong. claro, es muy importante tener ciertas cosas en claro cuando uno quiere llevar una buena práctica, en cualquier quehacer de cosas. Eh, entender en primera instancia, ¿cierto?, que toda práctica que se quiera desarrollar o que se quiera pulir tiene que tener una continuidad necesaria. ¿Ya? Esa continuidad necesaria, en el caso del Qigong terapéutico, suele necesitar harto tiempo. Harto tiempo
por decirlo, no sé, yo a las personas que le enseño, dependiendo siempre de las cualidades físicas, o sea, siempre me baso en la filosofía de la triada, yo me baso mucho en el Yin Shin. Entonces, si la persona tiene habilidad de movimiento, ya tiene ganado. O sea, si saca el movimiento en poco tiempo, ya, bien, puede empezar a practicar en su casa. Y ahí puede empezar a meter respiración, ¿cierto? A meter, ¿cierto? También el intencionar un movimiento, lograr ciertos objetivos con esos movimientos. Eh, en ese sentido. Entonces, va a depender siempre de la perseverancia de la persona, de las capacidades físicas de la persona, capacidades fisiológicas, porque también el aspecto respiratorio, hay personas que tienen complejidades respecto a poder respirar de mejor manera, ¿cierto? Entonces, llevar una buena práctica es, en primera instancia, seguir al pie de la letra los pasos como se van indicando, y con el tiempo uno también tiene el criterio de poder decirle a la persona, ya, ahora puedo, por ejemplo, ya puedes practicar tal igual ejercicio en tu casa. Cuando ya uno puede empezar a llevar una práctica personal, esto va claramente avanzando. O sea, lo ideal de estas disciplinas es que uno tenga una práctica diaria. Nosotros cuando nos estábamos formando, ¿cierto? Para ser instructores de Qigong, íbamos a entrenar, ¿cierto? O sea, 2 días a la semana, 2 horas de práctica intensa. Y el profe nos decía, ya, ustedes acá vienen a aprender, pero su práctica es en su casa. Entonces, igual tiene una diferencia en las formas de disciplina. O sea, cuando nosotros empezamos a meternos en los temas orientales, por lo general, tenemos que entender que hay una diferencia sustancial en cuanto al nivel de disciplina que se maneja allá. Porque que los chinos que practican no solamente Qigong, los chinos que practican Tai Chi, ¿cierto? Los chinos que practican Wing Chun, ¿cierto? Ya más ligado al área de las artes marciales, tienen una disciplina de que, no sé, pues el maestro Chen Xiqian, ¿cierto? Que queda vivo de la línea del Qigong y del Tai Chi que nosotros seguimos, practica 16 horas al día, todos los días. Entonces, Wow. y para los chinos es como algo que, claro, esa persona lleva en su cuerpo 4.000 o 10.000 años de herencia de una práctica que se transmite de esa forma, mostrando un movimiento y enseñándolo. Y que esa es la riqueza que trae en el fondo. No sé, yo, por decirlo, haber practicado Qigong, tengo no sé, como el privilegio en cierta forma de poder eh, aprender algo que viene como que viene traído en el cuerpo de una persona que es mi maestro, ¿cierto? Que practicó 35 años y su maestro que practicó 70 años y que puede enseñar eso en, no sé, 2 años, 3 años. Y en ese aspecto igual yo agradezco también tener una formación pedagógica y didáctica, porque en el fondo yo al rescatar eso puedo transmitirlo y enseñarlo de la manera más didáctica posible a una persona que quizás tiene dificultad de movimiento. Y que si tiene dificultad de movimiento y va 2 veces a la semana, también puede tener una buena práctica, porque igual es importante eso. Para cada persona, la buena práctica es diferente. El movimiento bien hecho es muy diferente de una persona con 75 años y artrosis al el movimiento bien ejecutado para un joven de 25 años, ¿cierto? Que no tiene ningún tipo de problema y que entrena disciplinas distintas deportivas, ¿cierto? Sin ningún problema. Es muy diferente. Oye, Felipe, y cuéntanos un poco más de ti. Cuéntanos hace cuánto que haces esto y qué te llevó a hacer este tipo de prácticas. ¿Cómo te proyectas también con esto? ¿Es algo pasajero para ti? ¿Algo que te quieres dedicar toda tu vida? Cuéntanos un poco más de ti para que la gente te conozca también y vea qué es lo que te llevó a esto. Bueno, me dedico al Qigong hace algunos años. Empecé a aprender esta práctica por un amigo de Santiago que estudiaba en la misma escuela, eh, allá por el año 2015, ¿cierto? Empecé a practicar más o menos en octubre. En principio, bueno, también aprendí algunas técnicas de Qigong y también practicaba Tai Chi en Santiago con unos amigos. De hecho, el Nico ahora está conectado
con él empecé a aprender a practicar Tai Chi, practicábamos en la Villa Francia con la maestra Luisa Toledo, que para descanse. Una grande ella, muy inspiradora, la lucha que genera en forma de vida, ¿cierto? En la práctica de esta práctica milenaria, que también puede servir, ¿cierto? Para conllevar difíciles luchas personales. Eh, en esos tiempos yo empecé a practicar, ¿cierto? El Tai Chi, el Qigong, en una visión de un cultivo como personal, de llevar, ¿cierto? De poder trabajar, ¿cierto? Como tener una herramienta de salud que pueda ser transmisible, ¿cierto? A las personas de una manera sencilla. Que yo con mi propio cuerpo en realidad no sé, me puedo aliviar ciertos dolores. Eso para mí es muy interesante, porque veo mi entorno y la salud pública en este lugar, en este país, ¿cierto? En este terreno es horrible, o sea, las condiciones de salud son muy precarias, la salud preventiva, o sea, las enfermedades que más matan gente acá en Chile no son las situaciones de urgencia, sino que son las enfermedades crónicas, la gente que vive con diabetes, ¿cierto? La gente que vive con hipertensión arterial, que vive con obesidad, con el colesterol alto, ¿cierto? Las malas condiciones de vida que se generan en torno a las personas, no sé, que tienen distintas patologías tendinomusculares, artritis, artrosis, osteopatía, ¿cierto? Que viven sufriendo constantemente. eh, Eso me inspiró en el fondo a irme a Santiago, ¿cierto? Estudiar acupuntura y también estudiar Qigong. Para mí el Qigong era fundamental y es muy bonito porque en realidad me vine acá por términos de pandemia, ¿cierto? Volví y en estos momentos, con el tiempo, ya, no sé, 3 años después ya que llegué, ¿cierto? Puedo decir que hoy día me estoy dedicando principalmente a hacer clases de Qigong. Clases de Qigong tanto terapéutico, también como una vuelta que le ha dado el último tiempo, que es el tema de entrenamiento principalmente, ya funcional, ¿cierto? Con pesas y cosas, como una fisioterapia de rehabilitación postural con Qigong terapéutico con adulto mayor, que es como a lo que me dedico hoy en día, tanto corrección postural y clases de Qigong y clases de esa área, ¿cierto? Con adulto mayor. Y entonces, en ese sentido, respondiendo ya claramente a tu pregunta, mi intención es dedicarme a esto. O sea, de alguna manera yo, no sé, estudié pedagogía, ¿cierto? 5 años y tiene mucho sentido para mí, después de haber estudiado medicina china, ¿cierto? Porque en el fondo esas herramientas pedagógicas que adquirí hoy me dan pie para poder fácilmente transmitir esta disciplina con mejores herramientas y, y eso, entonces para mí es fundamental. Yo creo que me voy a dedicar ya toda la vida en esto y solamente especializándome en distintas áreas. Hoy en día me especializo estoy estudiando mucho el tema de adulto mayor, el tema de las lesiones crónicas y cómo trabajar a través de los ejercicios de fuerza y potencia muscular la mejor calidad de vida. Que en realidad eso también está estudiado a nivel científico y es una de las mejores formas de prevenir las enfermedades crónicas y de mantener la buena calidad de vida en personas mayores. Súper. Eh, Muy enfático, muy interesante. Claro, ver como el camino del aprendizaje, ¿cierto? De estas terapias, de tu vida y de cómo ha ido también articulando todo lo que vas llevando en tu vida profesionalmente hablando. Ahora bien, para cambiar un poco de foco y darle un poco al tema del webinar que colocamos en el título, ¿no? Que es manejo del estrés y la ansiedad a través del Qigong. ¿Cómo crees tú, Felipe, que te ayuda o nos puede ayudar un poco el Qigong a manejar el estrés, la ansiedad? Sabemos que actualmente, como decías tú, las políticas quizás de salud a nivel nacional, la, la- la salud mental en estos tiempos, viviendo el contexto post-pandemia, hemos tenido años complejos en esos términos, los niveles de estrés y de ansiedad a nivel eh, nacional y mundial se han elevado en cifras enormemente y eso es una realidad país en la actualidad.
Ahora, ¿cómo crees tú que nos puede ayudar un poco el Qigong terapéutico, como planteamos, a disminuir o trabajar un poco y aportar a disminuir quizás los niveles de estrés o la ansiedad? Bien, respondo a la pregunta con algo súper práctico en realidad. Súper. Ahora, hace un tiempo, hace unas 2 semanas, estoy trabajando en un trabajo con pausa activa, que son del servicio de salud, son gente que trabaja en oficinas, ¿cierto? Evidentemente, el diagnóstico inmediato es altos niveles de estrés, ¿cierto? Altos niveles de tensión. eh, Igual, no Sí, sé si específicamente podría determinar al ver una persona, oh, esta persona tiene altos niveles de ansiedad, pero sí claro. los niveles de estrés lo demuestran eh, a la legua, se nota, tienen altos niveles de estrés. Y, y a veces ejercicios muy sencillos, que son adaptaciones un poco de la forma de Qigong, porque eso es lo bueno, igual, esta disciplina lleva, ¿cierto? Pero cuando uno la toma es una herramienta. De hecho, tener la herramienta de poder manejar la respiración no es algo menor, sobre todo si lo hacemos a conciencia y también nos vamos interiorizando un poco en el estudio de lo que significa eh, hacer un trabajo físico que conlleva respiración, que conlleva intención. El trabajo, por ejemplo, eh, el trabajo de arraigo de postura, ¿cierto? Cuando va de la mano con un ejercicio respiratorio, el Qigong tiene varias técnicas datadas de hace muchos años, ¿cierto?, que están escritas. Eh, una de las respiraciones que yo más utilizo es la respiración doble, que son 2 inhalaciones y 2 exhalaciones. Son inhalar profundamente por la nariz, luego sin botar el aire, inhalar profundamente por la boca, luego exhalamos, ¿cierto? Por, Exhalamos primero por la nariz y luego por la boca. eh, y eso ayuda mucho a... están diciendo que se escucha un poquito bajo. Voy a tratar de subir el volumen. Sí, Tengo mouse, me voy a está bien, acercar un poco perfecto. más al teléfono, por lo Ya. menos en el Instagram. Sí, sí. Eh, Hay que nos avisen si se escucha. Ahí sí, perfecto. sí, Ya. Tienes que estar más cerca del teléfono, sí. Felipe, por favor. Ya, ahí sí me Ahí dicen sí. que ahora sí se Sí, escucha. Ya, entonces, me perdí un poco la idea con el tema de... los arreglos posturales, estabas como ahí no, 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 el se arreglo de hacían la respiración, intercambios. ese. Ya, el Eso, trabajo de la ya. respiración. Entonces, cuando hacemos un trabajo respiratorio, existen, bueno, respiración yin, respiración yang, bao sik, explosiva, expansiva. Hay distintas técnicas de respiración que apuntan, ¿cierto?, a poder manejar el estrés en un nivel concreto. Ya desde la medicina china, la zona, bueno, no solo de la medicina china, concretamente el hígado está en la zona del hipocondrio. Cuando se activa el estrés, ¿cierto? Cuando aparece el estrés, posturalmente las costillas se comprimen, se aprieta el hígado de cierta forma, pero también se comprimen las glándulas suprarrenales y liberan cortisol al cuerpo, lo que genera mayor actividad inflamatoria y mayor tensión muscular en ciertas zonas, en la zona, ¿cierto?, del trapecio, en la zona intercostal. Si esa tensión se mantiene en el tiempo, puede generar también dolores de cabeza, ¿cierto? Distintos síntomas asociados a esta situación estresante. Entonces, ¿qué es lo que nos puede otorgar el Qigong para resolver esta situación? Eh, Tiene herramientas respiratorias, sobre todo la respiración que armoniza y la respiración de tipo yin, que en el fondo toma muy poco aire y exhala, bota mucho oxígeno, fortalece las piernas y relaja completamente el sistema, o sea, el sistema corporal y activa mucho el sistema parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo que controla, ¿cierto?, el estado de relajación. Cuando uno está en estado de alerta, estamos activando constantemente el sistema simpático, ¿cierto?, el sistema nervioso simpático. Eh, Eso también lo podemos estimular con el Qigong, porque en realidad hay personas que tienen debilidad, fatiga, falta de fuerza, también se puede trabajar. Entonces, en el fondo tenemos herramientas para cuando sí, para cuando no, por decirlo.
tenemos herramientas para trabajar esas debilidades, pero también el tema del estrés y la ansiedad tienen que ver mucho con una falta de sensación de presente, con estar mucho, siento, como en la mente, proyectando que van a pasar cosas o que no voy a ser capaz de ejecutar todas las cosas que tengo que realizar. Entonces, ¿qué herramientas nos entrega el Qigong en este sentido como al nivel del Shen, que vendría siendo el nombre que le da la medicina china como el trabajo de la mente? La herramienta que nos viene a dar es el trabajo respiratorio, también en conjunto con el arraigo postural, ¿cierto? A través de, igual es extraño, la gente cuando lo practica por primera vez dice, ¡oh, chuta! Salí un poco dolorido las piernas con el Qigong, pero es un dolor curativo. ¿Por qué? Porque estamos ahí arraigando las piernas, ¿cierto? Fortaleciendo el tren inferior. Y yo siempre lo explico de una forma un poco pedagógica, que es como tener el cable a tierra. Ya, si yo tengo el cable a tierra, la circulación interna de la corriente es más segura. Entonces, las tensiones, los dolores, cuando me duele el hombro, ¿cierto? Me duele el cuello, me duele el codo, tiene que ver con que hay un estancamiento de chi. Entonces, ese estancamiento de chi yo lo trabajo eh, movilizando la respiración y movilizando la respiración a la vez que muevo el cuerpo, y eso me ayuda, ¿cierto?, a soltar esta tensión. De esa manera, como consciente, y también, por ejemplo, eh, nos puede ayudar a abrir el pecho, ¿cierto? Y de esa manera también calmar un poco los niveles de ansiedad y bajarle un poco al sistema simpático de estrés que también genera situaciones de ansiedad. Entonces, el trabajo respiratorio, sobre todo la respiración yin, que es inhalar poquito aire y botar mucho oxígeno, haciendo un arraigo postural que genera como un dolor fuerte, ¿cierto?, de tonificación en las piernas, a la vez que un relajo sustantivo en el tren superior. Y eso se puede ver desde la primera práctica, por lo menos cuando practicamos los Han Qigong, que tiene como requisito en la primera clase siempre trabajar el arraigo postural. Entonces, trabajamos las piernas y eso nos permite, de partida, si tenemos dolor lumbar por mala postura, en primera instancia ya eso se nos va a aliviar, y de ahí en más, si tenemos tensión en la zona superior, la respiración más el movimiento de soltura empieza a ceder. Entonces, eso inmediatamente ya nos otorga el bienestar de aliviarnos en cierta medida el dolor. Lo que no quiere decir que lo hacemos una vez y no va a pasar, no. Es una práctica constante para poder, con este manejo, vivir un poco menos, un poco más, con un poco menos de dolor. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ya está un poquito pasada la hora. Ha sido muy interesante conocer esta técnica para quienes le practican esta línea, ¿cierto?, de terapia alternativa. Queremos agradecer a Felipe por querer exponer su trabajo acá mediante las redes sociales Socioeducación Chile. Bueno, el motivo por el cual él no ha aparecido en Facebook, que debe ser que algunos se pueden estar preguntando, es que él está apareciendo, entiendo, en Instagram, ¿cierto? En Instagram él está en vivo y acá está, bueno, por un tema de cámaras me parece que no se pudo hacer las cosas de forma simultánea. Recordarles a todos que nosotros continuamos realizando webinars todos los jueves a las 21:30 horas, ¿cierto, Ronald? Y esta vez fue Sí. un webinar distinto, ¿cierto? Siempre hablamos sobre temas educativos, temas sociales, pero esta vez hicimos un paréntesis en nuestra línea de trabajo para poder también dar a conocer el trabajo que está realizando Felipe. Así es que les damos las gracias a todos. Ronald, para que te despidas de nuestros... Y bueno, y muchas gracias también a quienes nos hacen comentarios, a quienes siempre nos están acompañando. Así es que un abrazo grande y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, a la misma hora. Sí, pero mira, hay una pregunta y que quería aprovechar ahí antes Ah, de despedirme tú. disculpa. Dice, Felipe, si podías dar algunos tips, la pregunta es por Instagram, así que si podías dar Sí, algunos tips de ejercicio para poder llevar quizá a la práctica, pregunta Giovanna. sí, sí, a mí también me llegó la pregunta. Gracias por preguntar igual. La- Creo que la yoga, sí, la yoga. Eh, bueno, un tip de ejercicio, ya que no, para
para el... Bueno, lo voy a mostrar para el Instagram un poquito. Sí. Bueno, tengo la cámara en la mano, así que es un poco complicado. Puedo dar un ejercicio como de respiración un poco. Si tuviera un poco la cámara fija, o en otra instancia podemos dar un ejercicio para soltar la espalda, pero en esta instancia lo que es más fácil, puedo mostrar un ejercicio que es simple, que nos puede ayudar a soltar o a lubricar un poco las manos. Lo he dado mucho para las personas que son oficinistas, ¿cierto? Las personas que quizás todavía trabajan online, ¿cierto? Hay la idea, lo que pasa con el tiempo, ¿cierto? Que se empiezan a deteriorar los cartílagos un poquito, y esto puede generar incluso procesos de artrosis, de artritis. Entonces, voy a mostrar un poco un ejercicio, no sé si Ronald todavía está en el webinar. Sí, estamos acá. Ya, Sí, yo, si lo pudieras mostrar tú, sí, del- perfecto. en realidad solamente pon las manos, tú has practicado la respiración, ¿cierto? Sí, Un poquito inclinada hacia adelante, eso. La idea ya. es, bueno, voy a mostrarlo aquí con una mano, eh, enderezamos la espalda, eh, enderezamos la espalda, ¿cierto? Y ponemos los brazos al frente, ahí se puede ver la mano. Entonces, al tomar aire por la nariz, luego aire por la boca, mantenemos la mano, ¿cierto? Estirada, la extendemos lo más posible, sin botar el oxígeno, y luego exhalamos por la nariz, haciendo ese sonido, ¿cierto? Exhalamos por la boca y giramos la manita. La llevamos de estado yin, de estado yang a yin. ¿Para qué sirve esto? Hacerlo en repetidas ocasiones, ¿cierto? Para lubricar el líquido sinovial de los dedos. Es un muy buen ejercicio para soltar, ¿cierto? Las manos para las personas que trabajan haciendo movimientos repetitivos. Es una muy buena pausa activa. Ya, en el fondo, lo vamos a repetir unas 4 veces para que tenga un poco más de sentido, ¿cierto? Hay que hacer la respiración. Sí, la respiración primero pongo la punta de la lengua en el paladar y tomo aire profundamente por la nariz. Tomo aire así. Luego, sin botar el aire, vuelvo a tomar aire por la boca y expando lo más que puedo la mano, ¿cierto? Mantengo si puedo unos segundos, exhalo por la nariz, giro la manito y exhalo boca. Es un ejercicio muy sencillo. Repetirlo unas 5 o 10 veces, ¿cierto? Nos va a permitir ir soltando las manitos si trabajo en oficina, o trabajo de repente mucho en el computador, ¿cierto? En algo que me movilice mucho los dedos. Eh, Repetirlo, si estoy todo el día en eso, cada media hora lo hago 1 minuto y ya va a ser una súper buena pausa activa. Ya en otra instancia vamos a poder, ¿cierto? Mostrar, quizás si se motiva a harta gente, me animan a hacer más en vivo, voy a estar mostrando también otros ejercicios que son buenos para la salud preventiva. Así que muchas gracias por la invitación, por la participación en este webinar. Ha sido muy interesante poder compartir en estos medios, no estoy muy acostumbrado a esto, pero agradezco mucho la instancia. Ya, perfecto. Muchas gracias, Felipe. Yo también quería decir que, bueno, yo he practicado Qigong y soy consciente de sus beneficios, de sus resultados y es muy bueno, ayuda mucho, sirve bastante para el manejo de la ansiedad y el estrés y también para otras afecciones que contaba Felipe, lo que hace con las personas mayores, el tema postural, el tema de hacer correr un poco las tensiones. Es muy positivo, se lo recomiendo a todos y todas. Y bueno, agradecer a Felipe y también a todas las personas que estuvieron a través de Facebook Live, a través del Instagram. Vamos a seguir generando nuevas cosas, Felipe, así que vamos a tener que seguir trabajando en conjunto. Vamos a también enseñarle y apoyar a nuestra comunidad en ciertos aspectos. Está muy agradecida a las personas también ahí en el Instagram, así que agradecidos de eso, de que se unieran con nosotros. Vamos a seguir generando instancias también como Socioeducación Chile, todos los días jueves a las 21:30 horas. Ahí estén atentos a nuestras redes sociales.
Muchas gracias, Felipe, y que te siga yendo bien ahí con tu proyecto y sigas siendo exitoso en lo que se viene y en poder también trabajar la salud integral, que es algo que tú realizas con mucha vocación. Soy testigo fiel de eso, así que muchas gracias. Buenas noches a todos y todas los presentes, las que estuvieron hoy día con nosotros. Un abrazo grande y nos vemos para la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, chao. Y todo. Ya, voy a cerrar aquí. Tú vaya a cerrar el vivo, ¿cierto? Sí, voy a despedir un poquito. Sí. Ya no Ya, hay más dale. preguntas, así que muchas gracias. Agradezco la participación de todas las personas. Muchas de ellas, algunas han practicado Qigong, otras son personas muy cercanas, a quienes tengo mucho cariño, así que agradezco mucho. Nunca había hecho un en vivo y fue una bonita experiencia. Así que si me motivan más, se va a repetir alguna otra vez y vamos a dar algunos tips por este medio.